comenzar con algo que es el sentimiento o es la razón de este movimiento. ¿Y cuál es la razón de este movimiento? Algo que dice Voltaire. Voltaire es un escritor que vivió durante casi la época del Renacimiento, en 1600, de 1694 a 1778. Sabemos la complejidad política de ese espacio de tiempo. Y él escribe algo muy importante, y es esto: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo. Y eso es lo que promovemos acá en el movimiento JPC, Jóvenes por Colombia, Juntos por la Convergencia. Lo que queremos es que todas las facciones o todas las ideologías puedan entrar y puedan compartir es el conocimiento. ¿Y qué es la burocracia? Entonces, la burocracia primero lo voy a definir como lo define la RAE, como lo define la Real Academia de la Lengua Española. Y esa definición yo lo llamo como tiene un rango utópico. ¿Por qué? Porque en la primera definición que ellos dan es una organización regulada por normas que establecen un orden nacional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. O sea, ahí él dice que es algo perfecto, que es algo racional, que es algo que es efectivamente eficiente. Luego dice, conjunto de servidores públicos, lo define, esa es la segunda definición. Tercera definición, influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. Ya comenzamos a ver como la realidad de la burocracia. La cuarta definición es administración ineficiente a causa del papeleo y la rigidez y las formalidades superfluas. O sea, que no se necesitan. Ya entrando al plano académico, entramos con la definición de Friedrich Hegel. Recordemos que Friedrich Hegel vivió de 1770 a 1831, una época totalmente convulsionada y sobre todo en Alemania. Él es alemán, él nació en Berlín. Y él escribe en 1821 la filosofía del derecho. Y en esa filosofía del derecho, él dice que la burocracia tiene dos niveles. Uno es el ejecutivo, que va a ser el pueblo del Estado, que administra y representa al pueblo. Y el otro va a ser el social, que es el pueblo en sí mismo y es la sociedad, que está diferenciado en corporaciones, entidades, en fin, que son las que representan los intereses privados. Esta dualidad la tiene él porque él dice, bueno, el ejecutivo va a ser un ente encargado, sobre todo que ahí comenzaban a darse los pequeños estados. Y esos pequeños estados iban a tener unas ejecuciones muy piramidales. ¿Sí? Una distribución del poder muy piramidal. Por lo tanto, él dice que el ejecutivo va a ser ese pueblo, ¿cierto? Que es el que administra todos los recursos y la sociedad es la que va a llevar a él esos integrantes del pueblo. Por lo tanto, él dice la burocracia es perfecta, porque la burocracia es algo que sea, el Estado es el que administra, pero ¿quién es el Estado? El Estado a su vez es y el pueblo mismo va a escoger ese Estado o ese ejecutivo para poder administrarlo. Sería perfecta, por así, armonía entre burocracia, Estado y sociedad. Luego llega Carlos Marx, ahí haciendo la B de vacunas, como los ministros colombianos y el presidente. Carlos Marx, ¿qué dice acerca de la burocracia? Él hace una crítica a la filosofía del Estado de Hegel. Le dice, no señor, eso no es así. Le dice, ¿por qué? Porque a sus propios ojos la burocracia es la última finalidad del Estado. Por lo tanto, sería ineficiente, porque a la larga va a ser la burocracia de los entes, de los ejecutivos y de las personas que están dentro de ese Estado. La única finalidad va a ser, bueno, hacemos burocracia ¿para qué? Para volvernos a reelegir y para todo el papeleo que conlleva, que más adelante lo veremos. Y él escribe también en el Manifiesto Comunista, que sale la primera publicación en 1848, cuando ya está en Londres, y escribe que la burocracia viene a ser pura y simplemente el consejo de la administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Pero acordemos, Marx, ¿dónde nace y dónde se desarrolla? Yo creo que para entender los autores tenemos que ver de dónde vienen, dónde nacen, cómo se desarrollan. Marx nace en una época donde la industrialización está en su tope máximo. Quieren industrializar todo, por lo tanto, por eso es que él critica, o yo no diría que es un crítico del capitalismo, sino que es un estudioso de ese mismo capitalismo. Precisamente por eso lanza el Manifiesto Comunista, porque a él le parece que es nefasta toda la explotación que se está dando. Recordemos que en ese momento en Londres la gente se desplazaba del campo para trabajar en las industrias. Algunos historiadores mencionan que la gente moría ejerciendo sus funciones, es decir, moría trabajando. ¿Por qué? Porque tenían jornada. Recordemos que ahí no teníamos las luchas de la jornada laboral, no teníamos las luchas de respeto a la mujer, no teníamos muchas luchas que se han gestado en ese entonces. Por eso él tiene esa óptica de la burguesía. Y esa burguesía él la interpreta como la gente que tiene plata, pero recordemos de dónde viene la palabra burguesía. La burguesía viene de burgo, y burgo en la Edad Media
era donde estaban los castillos o las ciudades pequeñas bajo las cuales tenía dominio un lord. Y a eso se le denominaba burgo. Burgueses eran los que vivían dentro de ese burgo. Esos burgueses en la Edad Media, recuerden que la riqueza se daba por la productividad de la tierra, más no por el desarrollo de lo que se hacía con esos materiales. Los burgueses prácticamente eran artesanos que después evolucionaron y mediante la revolución industrial comenzaron, el que hacía zapatos no comenzaba a hacer uno o dos, sino que ya hacía miles, por lo tanto se enriquecieron. Y a lo último, Marx llega y dice, saca esta perla, dice, la burocracia debe ser una herramienta de la sociedad civil. Recordemos que a lo último Carlos Marx implementa, o mejor, la ideología marxista se implementa en la Rusia que después nace en la Unión Soviética que nace en 1922, y pues vemos que cuando termina la Unión Soviética termina prácticamente por ese cargo de burocracia tan alto que tenía, donde el ministro de Minas era un minero que nunca había estudiado, pero que sí conocía su rol. Entonces se cae por su mismo peso la frase de Marx. Nos vamos a concentrar en esta persona, en Max Weber. Max Weber, que me corrigieron porque me dijeron no es Weber porque él no es gringo, él es alemán. Y cuando usted pronuncia Volkswagen, no dice Volkswagen, dice Volkswagen. Entonces es Max Weber. No lo sabía, la verdad que me corrigieron. Interesante. Y entonces, ¿qué dice Max Weber? Max Weber nace, otra vez lo que digo, entender el contexto de la persona. Él nace en abril de 1864 y muere en 1920, poco después de firmar el Tratado de Versalles, que es donde se firma el fin de la Primera Guerra Mundial. Él fue él fue uno de las personas que escribieron ese tratado, donde Alemania se rendía y prácticamente fue desmembrada. Ahí es donde nace Polonia, donde está Yugoslavia, porque hasta ese momento eran territorios de Alemania. ¿Y qué escribe Max Weber? Max Weber, perdón. Él escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo soy católico, no soy protestante por lo que voy a decir. Y es que él habla, y la verdad estoy de acuerdo con él en ciertos aspectos, y es que dice que el espíritu capitalista de generar riqueza viene precisamente de los protestantes. ¿Por qué? Porque recordemos que los protestantes hay dos grandes corrientes, o más bien, de las corrientes que hay creo que 5, pero 2 son más importantes, la calvinista y la luterana. La calvinista es de la que derivan los puritanos, esos puritanos que llegaron a Estados Unidos en el Mayflower. Ellos eran los puritanos y ellos eran protestantes. ¿Y qué dice la ética protestante? La ética protestante dice, como ellos no creen que todo está escrito, sino que no hay una conciencia cierta, y entonces cada acto que yo hago en la vida me va a representar si me gano el cielo o no. Mientras que, como sabemos, las religiones como la católica y esas dicen que todo ya está escrito, pero que debemos tener un ascetismo. Y ese ascetismo lo que quiere decir es que tenemos que tener un desprecio por lo mundano, por lo del mundo. Entonces, llega y dice, los calvinistas dicen, no, puede tener acceso a lo mundano, a lo del mundo, mediante la productividad de su trabajo, porque Dios a usted le dio unos dones y esos dones usted tiene que convertirlos ¿en qué? En dinero. De hecho, ellos se vestían de negro. La vestimenta de hoy en día de los ejecutivos es negro con corbata negra que se desarrolla a partir de los puritanos. Esa vestimenta que nosotros tenemos con traje para una persona importante, formal o algo así, establecido, viene de esa ideología puritana, de esa ideología protestante. ¿Qué más dice Weber? Weber dice, él es un antimonocausalidad. ¿Qué quiere decir antimonocausalidad? Lo que quiere decir es que no todas las cosas se hacen por una razón. Es decir, la Primera Guerra Mundial no tuvo solamente una razón. No solamente una razón. No solamente una razón, que la razón. Que tiene por ahí un... Bueno. Entonces, él dice que no solamente hay una causalidad, no fue solamente cuando mataron al primer ministro de este país, no me acuerdo, sino
que hubo muchos matices y la triple entente tenía, ya estaban en conflicto con la triple alianza, que fueron las dos facciones de la Primera Guerra Mundial. Y entonces él dice, bueno, dice lo de la antimonocausalidad, las cosas no se dan por una sola razón, sino que tienen muchas. Eso dice él, es uno de los fundamentos de él. Dice también que el poder viene de la capacidad de imponer, y esa capacidad de imponer se deriva en una dominación, y esa dominación viene de la obediencia de un mandato, es decir, el poder me da directamente la capacidad de poder montar un Estado. Si yo no tengo el poder, no voy a poder montar ese Estado, dice él. Y dice que el Estado es un instituto político y que para poder ser un Estado debería tener el monopolio de la coacción física. En ese orden de ideas, Colombia, les pongo un ejemplo. En Colombia hay un monopolio de la coacción física. ¿Alguien respóndame? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Creen que hay un monopolio de la coacción física o no? ¿Solamente hay un ente que utiliza la fuerza o hay varios? No, pues hay varios. Exacto, hay varios. Por ende, para Weber, Colombia no sería un Estado. ¿Por qué no sería un Estado? Porque no tiene el monopolio de la fuerza. Esa es una teoría de él. Después, cuando veamos las teorías del Estado, vamos a ver que hay muchas más. Listo. Entonces pasamos a los estados modernos. Y Weber dice que en los estados modernos debe haber una administración eficiente y racional, y que debe tener unas reglas claras y jerarquía. ¿Cómo así eficiente y racional? Que los recursos deben administrarse de una manera en la cual alcance para todos, primero, y segundo, que sea a través de la lógica y que no sea a través de los egos. Y debe tener unas reglas claras. Y como vemos, siempre cuando vemos a alguien burócrata, le gusta tener todo escrito. Caso tal de Diego Cubides la vez pasada, que nos decía que le gustaba tener todo escrito. Y vamos a ver, primero que todo, cuál era de esos estados modernos surgen por el poder de la dominación. Y para Weber, la dominación tenía tres facetas: la tradicional, la carismática, o que había más bien tres tipos de dominación: la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional. ¿Qué es cada uno de ellos? La dominación tradicional se puede tener en cuenta que es basado en las costumbres o en lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, ¿cuáles ejemplos? La iglesia y la corona. Pero más allá de la iglesia y la corona, esa dominación se da cuando el papá, cuando niño, uno le decía, se come el almuerzo o no va a salir. Y uno le dice, ¿por qué? Porque soy su papá. Punto. Fin de la discusión. Soy su papá y hace lo que yo le digo. Y eso es dominación. Y es una dominación tradicional. Porque ha venido de los antepasados, uno la ha aprendido y uno así la sigue divulgando. Esa sería la dominación tradicional. Otra dominación sería la dominación carismática. Acá tenemos a nuestros jugadores de fútbol que son ídolos. Si un jugador de fútbol, vemos fútbol por verlos a ellos. Si ellos promocionan una bebida, automáticamente se comienza a consumir más. Entonces, eso es un tipo de dominación y es una dominación carismática. ¿Hay otra dominación? Bueno, en esa dominación carismática pueden estar acá nuestros dos personajes que para mí son lo más nefasto por la polarización que han entrado a hacer: don Petrovsky y don Alvarovsky. Estas dos personas. Y hay otra racional. Y esa racional es el Estado, el gobierno. Esa dominación sería la dominación que por excelencia ha estado presente durante los últimos 300 años. Dice Weber que ¿por qué es necesaria la burocracia? Y dice Weber que la burocracia es necesaria por cuatro razones fundamentales. Primero, porque los estados en ese momento, recordemos que comienzan a nacer el Estado moderno después de 1800. Cuando comienzan a crecer los estados, pues evidentemente comienza a venir más población. Y al generar esa mayor población, yo tengo que tener un mayor control. Por lo tanto, necesito un organismo, una entidad, una pirámide social que me permita administrar a todas esas personas. Y él dice, ¿cuál es la burocracia? Ya vamos a ver de qué modo. Y dice que también se necesita tener un control sobre esa población, y adicional a eso, que el presidente o la persona que está en cabeza de un estado no puede ir y decirle a cada campesino, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, sino que yo tengo toda una estructura organizacional que lo que me permite es delegar funciones específicas. ¿Es bueno? Se preguntarán. Y él dice sí, es bueno. Weber dice que es bueno
porque es eficiente y eficaz, porque según en la distribución de esas tareas específicas va a generar que sea eficiente todo el proceso. Es racional, claro, porque las personas van a tener que tener un conocimiento para poder adicionar, pero cada persona va a estar en determinado cargo. Por lo tanto, necesita unas normas explícitas para poder desarrollar su cargo. Y a través de esas normas explícitas necesita tener un esquema piramidal claro. ¿Por qué? Y debe tener jerarquía, porque si yo soy el que doy la orden, necesito que esa cadena, que esa cadena de transmisión de conocimiento vaya derecho hasta mi último eslabón de la pirámide. Dice Weber que hay ciertas características. ¿Cuáles son las características que tiene la burocracia para Weber? Dice que tiene un carácter legal de la norma, es decir, que todo debe estar por escrito y que todo debe tener un reglamento. No sé si cuando ustedes entran la primera vez al trabajo, lo primero que hacen es decirle, este es nuestro reglamento interno. Entonces, dice Weber que para tener una burocracia efectiva se debe tener algo claro de la norma. Segundo, un carácter formal de las comunicaciones. Todo tiene que estar por escrito, todo debe saber para dónde va, cómo va. Entonces, cuando se hace el sistema de gestión de calidad, si usted va a ir al baño, entonces tiene que llenar 5 formularios. En fin, esas cosas de Vero Verito. Impersonalidad de las relaciones. Y la impersonalidad de las relaciones quiere decir que si hoy en día yo tengo al funcionario Andrés y el día de mañana llega el funcionario Juan, puedo cambiarlos y no me va a alterar. ¿Por qué? Porque no necesito que esa persona en específico esté en ese puesto, sino puedo reemplazarla. Porque recuerden que tenemos algo claro en la norma. Y si hay algo claro en la norma, quiere decir que todas las personas deben, su puesto de trabajo va a tener ciertas funciones. Por lo tanto, no me va a alterar si yo muevo a Juan, a Pedro o a Camila o a Pancracio, a cualquiera, el caso es que me va a funcionar. La cuarta sería una división del trabajo, una racional división del trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo mi equipo, yo soy el líder del ejemplo, soy el ministro qué sé yo, de Hacienda, y tengo 5 grupos de trabajo. Esos 5 grupos de trabajo los voy a dividir en todo el trabajo que me aparece dentro de Hacienda Pública. Por lo tanto, tengo que dividirlos racionalmente. Dice que hay unas jerarquías y autoridades claras. Yo tengo un jefe y ese jefe a su vez tiene un jefe, pero quien yo le respondo va a ser mi jefe. No va a haber una duplicidad de funciones ni una pérdida en el control de poder, sino yo sé quién es mi jefe y mi división es esta y yo solamente le respondo a él. Entonces, jerarquías y autoridades claras. Y hay unas rutinas estándares, entonces todos los días se hace lo mismo. El funcionario llega, yo fui funcionario público y uno lo primero es, llega, se enrola, luego va, se sienta, tintico, bueno, no, pero sí lo que llega ahí es que va, las carpetas van a este lado, lo primero que llega que hacer es alimentar la información en el sistema, luego tiene que hacer, y son unas rutinas claras para que la burocracia sea efectiva. ¿Qué puede resultar mal? Influencia y demora. No sé quién ha estado, todos los que hemos ido a una entidad pública nos hemos dado cuenta de las filas que hay. Y acá ese es un claro ejemplo, esta filita, pequeña filita que hay. También tenemos una mala atención. A quien cuando se ha enfermado un familiar que está mal, que está grave, y le dice, no, venga, llévelo al hospital de, qué sé yo, Mason o Kennedy. Y la gente le dice, uy, no, no lo lleva allá porque eso es un moridero. No, creo que a muchos le ha pasado. Porque se caracteriza por una mala atención. Lo otro, super papeleo. Hay papeleo por todo. Entonces, lo mismo, lo que alguna vez hice una crítica a una funcionaria de gestión de calidad que llegó a una empresa en la cual yo trabajaba. Yo le dije, venga, ¿tanto papeleo sí sirve para hacer más eficiente y efectiva la organización? ¿O solamente lo que hace es que yo me concentro en otras cosas y pierdo de vista lo que de verdad me sirve, trámites innecesarios? Y eso, todo eso, en lo que relaciona es en un bajo desarrollo. Trámites en Colombia. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a una entidad pública y dicen, venga, disculpe, quiero sacar mi pase. Ah, bueno, antes de sacar su pase, tiene que pasar
por el examen médico, por tal, por, el caso es que tiene que hacer como 20 trámites para poder sacar un pase o, bueno, en fin, trámites de vivienda, por ejemplo, cuando no puede ir directamente. Yo en este momento tengo cercanía a un agente de unos trámites notariales y antes de usted llegar allá, tiene que hacer 50 trámites más. ¿Por qué baja la competitividad? Y tengo este ejemplo. Este ejemplo lo da la Doing Business. Creo que Pipe por ahí subió que ella es una vaina de Doing Business. Es bueno. Y dice que cuántos trámites se necesita para crear una empresa en los diferentes países. En Colombia se demora, perdón, hay 9 trámites para crear una empresa y se demora 12 días. En Estados Unidos son 6 trámites y se demora 6 días. En Singapur son 2 trámites, se demora día y medio. Y en Nueva Zelanda, que es la mejor, 2 trámites y se demora 0.60, o sea, es decir, menos de un día. ¿En qué puesto estamos? Estamos en el puesto 70 de 180 países de los cuales hace el ranking Doing Business. Y estábamos peor, estábamos en el puesto 98 y ya superamos un poco. ¿Por qué? Por la tramitología total que hay en el país. Un resumen claro de esto es esta imagen que vemos ahí. Es una persona que tiene que escalar para poder llegar al funcionario y de verdad ir a hacer lo que debería haber hecho en solo un paso. Nómina del Estado. Nómina del Estado. En el Estado existen 1.860.000 funcionarios. 463.000 son de planta. 412.000. Esto es a 2016 los funcionarios. Es decir, ¿por qué lo coloqué en el 2016? Porque durante la presidencia de Santos fue cuando más creció el aparato estatal, lo que denominaban la mermelada. Pero en realidad es cuando más creció. ¿Por qué? Porque yo lo había puesto, el puesto a mi amigo. Ya más adelante lo vamos a ver. Y estos funcionarios públicos nos cuestan a todos 25 billones de pesos. En el 2015, muy seguramente para esta época habrá subido. 25 billones de pesos nos cuesta esa nómina del Estado a los colombianos. Adicional a esto, ¿dónde más se puede ver burocracia en el país? En el país se puede ver burocracia, por ejemplo, doy este ejemplo, el presidente tiene 15 consejerías, 15 consejerías, que muchas veces eh, hacen funciones que ya tienen algunos ministerios. Santos creó 4 de estas consejerías y en muchas ocasiones se repiten las funciones. Hay funciones que tiene el Ministerio del Interior, que tiene determinada consejería. En todo el Estado, en la Procuraduría, Contraloría, en los ministerios, en las unidades administrativas, en todo hay funciones que se repiten en varias ocasiones. Voy a ir finalizando para que salga rápido. Básicamente, este es el DAPRE, que es el despacho de presidencia de la República, y acá están las 15 consejerías. Consejería presidencial para la niñez y la adolescencia. ¿No tenemos bienestar familiar? Si tenemos un bienestar familiar, ¿para qué necesitamos la consejería presidencial para la niñez y la adolescencia? Está también la Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos. La pregunta es, ¿no está el Ministerio del Interior para eso? Se repite. Otro tenemos Consejería Presidencial, o sea, el programa del presidente, ¿cómo se llama? Prevención y Acción, creo que es. Se emite y se hace a través de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones. Prensa, bueno, aunque pues sí sabemos que el presidente debe tener prensa, debe tener radio, debe tener su canal, debe tener, bueno, hasta de pronto pasa ahí. Eh, Otra que se repite, hay una Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional. No tenemos un Ministerio de Hacienda que ya cumple esas funciones. Hay muchas funciones que se repiten. Y esto nos cuesta 232.000 millones de pesos. Esas 15 consejerías nos cuestan 232.000 millones de pesos a este año. No se podría quitar esa burocracia que hay. Esto es burocracia. Burocracia. Recordamos el último nombramiento en el Banco de la República, aunque la verdad está la hija de la ex ministra del Interior. Vi la hoja de vida de ella y la verdad es que tiene muchos méritos, mas sin embargo no especializados en la política monetaria.
pero como economista que soy, digo, la vieja es tesa, pero no para estar ahí. Este es de la Calle. Y de la Calle, mientras que estaba hablando de su paz en Cuba, nos metió a una hija en el SENA, como funcionaria, que fue una cuota política, y también metió otros familiares en varias organizaciones del Estado. Eso es burocracia. Entonces, hágame un favor, venga, mi hijito está sin trabajo, me le da trabajito ahí en un ministerio. ¿Qué es más burocracia? ¿Cuáles son las consecuencias nefastas? Recuerdan que hace algunos años nos trajeron unos camiones viejos y obsoletos que ya ahorita los están subastando a precio de huevo. Eso es burocracia en Bogotá. Nos los trajo nuestro amigo superalcalde Petro. ¿Qué más es burocracia? Burocracia es esto. Gina Parodi y su mujer estuvieron en el Ministerio del Interior. Recuerden que en Odebrecht, en la investigación de Odebrecht, hay una vía que sale, la de Ocaña Gamarra, creo que es, no estoy seguro, creo que esa vía, y esa vía lo que hizo fue alimentar unas inversiones en turismo que tenían las dos señoritas por Odebrecht. Eso es burocracia. Eso es lo que nos ha traído la burocracia en Colombia. ¿Qué se está haciendo en este momento? Y este va a ser un poco polémico para algunos. Este señor se llama Gabriel Santos. Y Gabriel Santos no es lo mismo que el papá, porque el papá es Francisco Santos, el embajador en Estados Unidos. Pero resulta que este señor, ¿qué está haciendo? Este señor, imagínense, es elegido por el Centro Democrático, pero resulta que ahora el Centro Democrático lo quiere echar a patadas. ¿Por qué lo quiere echar a patadas del Centro Democrático? Porque radicó proyectos ¿para qué? Radicó un proyecto, bueno, este proyecto que es para bajar las vacaciones de los congresistas. Todo el mundo se le fue encima, todo el Congreso. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen 2 legislaturas, pero en esas se les paga todo, bueno, a ellos se les paga unos honorarios, se les paga otras prebendas, pero básicamente ellos descansan más de 4 meses y solamente trabajan menos de 7. Entonces, él dice, no, venga, si vamos a estar elegidos, si somos representantes, él es representante de la Cámara de Representantes por Bogotá, si vamos a ser elegidos, pues entonces tenemos que comenzar a bajar esas vacaciones, todas esas prebendas que nos han dado, para poder trabajar más, legislar más y estar más cercanos con el pueblo. También lo que dice es disminuir la burocracia. Entre lo que él proyectó, dijo, venga, tenemos que bajar las consejerías del presidente, que por eso fue otro agarrar con el Centro Democrático. Pero en realidad me parecen muy buenas las propuestas que él dice, porque dice, bueno, acá nos estamos gastando mucho y el principio de ese partido, del Centro Democrático, es la austeridad. ¿Y cómo vamos a tener austeridad con 13 consejerías que tienen funciones que ya estaban haciendo? Aún así, eso venía desde antes, no es que haya nacido, sino venía de Santos, venía cuando Uribe habían 10 consejerías, se aumentó una a 11 y luego ya subieron a 15. Y los dejo, y por último, les voy a dejar esta frase de Pío Borja. Pío Borja es un escritor español y dice, la burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al pueblo. Vejar es humillar, es dejar por el piso al pueblo. Y les hago esta pregunta, ¿y tú? ¿Has visto la democracia? ¿Han visto la burocracia en Colombia? ¿Preguntas? Muchos surgen varias.